Historia de la ingeniería. Los primeros ingenieros fueron arquitectos, ingenieros militares y especialistas en irrigación. El primer ingeniero conocido por sus logros fue Imhotep, constructor de la famosa pirámide de Sagara en las cercanías de Memphis. Él organizó todo el proceso de construcción, controló el trabajo de cientos de obreros y realizó la primera ciudad funeraria rodeada por una muralla de unos 1500 metros de perímetro. La ingeniería de las civilizaciones antiguas. Las que más se destacan por sus aportes son las de los mesopotámicos, los egipcios, los griegos, los árabes y los romanos. En América sobresalen las culturas maya y azteca. Las civilizaciones mesopotámicas y egipcias poseían un rasgo especial, a diferencia del resto de las civilizaciones. Tuvieron vida urbana y con ello la necesidad de grandes cantidades de agua para el uso humano, por lo que se construyeron grandes obras de acueductos y alcantarillados. Aquí se realiza el empleo de los primeros metales como el cobre y el bronce, y dependían esencialmente de la agricultura. En cambio, la economía de Grecia y Roma no dependía de ríos, sino de la cercanía a los mares, lo cual le facilitaba el comercio e intercambio. También desarrollaron la agricultura, pero su fuerza de trabajo se basaba en la esclavitud. Las diferencias entre ambas culturas generó obras ingenieriles diferentes. Los mesopotámicos. Este pueblo construyó canales, templos y murallas que se constituyeron en las primeras obras de la ingeniería más representativas del mundo antiguo. Entre sus principales aportes están los tejidos, la fundición de metales, la destilación de alcohol, la moneda, la escritura, la rueda, el sistema sexagesimal, la irrigación artificial y el bote de vela. También se han encontrado tablas hechas de arcilla que se usaron como instrumento de astronomía. Fueron los primeros en emplear el arma de hierro. Asimismo descubrieron que el caballo se podía domesticar y lo usaron como medio de transporte, creando así la caballería en el ejército, lo cual les dio una ventaja militar considerable sobre las demás civilizaciones. En las ciencias fueron los primeros en aplicar el sistema decimal y sexagesimal. Aplicaron las operaciones aritméticas básicas como la resta, la suma, la división y la multiplicación. Desarrollaron ecuaciones en segundo grado y tenían conocimiento del número pi, la raíz y la potencia. Fueron capaces de calcular volúmenes de figuras geométricas. En la astronomía sabían distinguir entre los planetas, los objetos móviles y las estrellas, siendo capaces de prever fenómenos astronómicos con antelación. Idearon el sistema postal y de correo. Estos y otros descubrimientos son hoy premisas de la ingeniería moderna. Los egipcios fueron los primeros en practicar el levantamiento de planos. Desarrollaron sistemas efectivos de riego y construyeron notables edificios de piedra, debido a los constantes desbordamientos del río Nilo. Se producen los primeros trabajos de agrimensura y se utilizaron instrumentos topográficos. Se conoce que en el año 3000 a.C. se desarrollaron trabajos de extensión de diques, canales y sistemas de drenaje. Se hicieron trabajos de irrigación para abastecer de agua a todos los pobladores del Nilo. Construyeron las estructuras más altas y perdurables de la historia. Por otro lado, en la ingeniería, el pueblo egipcio realizó las obras más grandiosas de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Memphis y más de 200 pirámides. Las contribuciones de los griegos. Sus sistemas de distribución de agua e irrigación siguieron el patrón egipcio, pero mejoraron los materiales y la forma de trabajo. Los ingenieros tenían más conocimiento sobre el uso y desarrollo de las ideas y mayor capacidad inventiva. Obtuvieron logros significativos en el arte, la filosofía, la ciencia, la literatura y el gobierno. Se contrataron arquitectos para la construcción de templos como la Acrópolis. Usaron por primera vez hierro forjado en la construcción. El gran aporte de los griegos es que aplicaron los principios de la ciencia a las obras ingenieriles, a diferencia de obras anteriores cuyas construcciones se basaban en principios empíricos. Usaron la topografía, la cual se considera como la primera aplicación de las ciencias en la ingeniería. Los griegos también fueron los primeros en financiar la industria bélica. Como tenían un concepto más avanzado sobre la humanización del trabajo, no hicieron obras tan colosales como las otras civilizaciones. Sin embargo, lo compensaron con sus grandes avances en la literatura, la política, la lógica y la filosofía. En la parte bélica fueron los primeros en uniformar a sus ejércitos. Utilizaron la flauta para marcar el paso de estos. En el año 305 a.C., Demetrio inventó la máquina de guerra más temible de la época, el castillete, con un peso de 82 toneladas. Arquímedes hizo grandes aportes a las matemáticas y la geometría. Descubrió el centro de gravedad y con ello dio paso a la famosa ley de la palanca, tan presente en nuestros días. Creó también el llamado tornillo de Arquímedes. Todos ellos hoy son pilares de la ingeniería moderna. Sin duda alguna, esta civilización fue líder en los orígenes de la ingeniería por todos sus logros y aportes. Contribuciones de los romanos. La civilización romana compartía más elementos con las sociedades de Egipto y Mesopotamia.
Se usaban a los esclavos como mano de obra para producir mejoras en beneficio del imperio. Las contribuciones de los romanos en comparación con los griegos fueron limitadas, pero sí abundaron soldados dirigentes, administradores y notables juristas. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil. Se destacaron en la construcción y diseño de acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. También desarrollaron la ingeniería militar. Una innovación interesante de los arquitectos de la época fue la reinvención de la calefacción doméstica central indirecta. El Coliseo fue el mayor triunfo de la construcción, siendo el mayor lugar de reunión pública en aquella época. Los ingenieros romanos hicieron grandes aportes en la construcción de carreteras. La más importante es la Vía Apia, la cual empezó en el año 312 a.C. y fue la primera carretera importante recubierta de Europa. También inventaron el alumbrado público. Después del año 100, la ingeniería decayó. Esto contribuyó en gran medida a la caída del Imperio Romano. Cultura árabe. La cultura árabe, al igual que las anteriores, hizo grandes aportes a la humanidad. En matemáticas crearon los números arábigos, inventaron el ladrillo de barro cocido al sol, la técnica de la cera perdida, que fue la primera técnica utilizada para la artesanía de oro, plata y bronce. Crearon el número cero, escribieron el primer diccionario bilingüe del mundo, fueron los primeros en confeccionar un mapa, desarrollaron el arte de la irrigación, usaron canales, fuentes y pozos de agua. Introdujeron nuevos cultivos en Europa, como la caña de azúcar, el limón, la naranja, las palmeras, los dátiles, la morena, etc. Desarrollaron técnicas de fabricación de armas de acero, de alfombras, sedas, gasas, perfumes, joyas y vidrios. En el comercio, se convirtieron en el puente entre Oriente y Occidente. Crearon la brújula y el astrolabio. En arquitectura se destacaron en los arcos joviales, torres en punta, azulejos y porcelanas. Culturas maya y azteca. Los mayas fueron la civilización más deslumbrante en América Latina, por sus aportes a la ciencia y a la cultura. Están considerados como los griegos de América Latina. Se destacaron en la escritura jeroglífica, crearon un calendario, tuvieron gran desarrollo en la pintura y la cerámica. Su estilo arquitectónico fue de los más avanzados. Su base económica fue la agricultura. Se dedicaban al cultivo de tabaco, el tomate, tubérculos y otros más. Generalmente adornaban sus edificaciones con símbolos del calendario. Astrólogos y sacerdotes desde sus observatorios estudiaban el movimiento del Sol, la Luna y los cuerpos celestes. Con ello tuvieron grandes avances en la astronomía, incluso superior a muchas civilizaciones. Usaban el sistema vigesimal en las matemáticas, dando grandes aportes a esta ciencia. La cultura azteca también marcó el desarrollo de las civilizaciones de América. Obtuvieron logros en la agricultura y en la astronomía. Gracias a sus observaciones, determinaron las revoluciones del Sol, la Luna y de Venus. Conocieron la frecuencia de los eclipses de luna y del sol, y construyeron, al igual que los mayas, su calendario. Tenían conocimientos de meteorología muy avanzados y fueron pioneros en el pronóstico del tiempo. En la medicina descubrieron las propiedades curativas de plantas y minerales, en la cura de enfermedades. Debido a la gran cantidad de sacrificios humanos que hacían, con los mismos cuerpos efectuaban estudios de anatomía. En la orfebrería, fueron pioneros en América de la utilización de la cera perdida para combinar diferentes tipos de metales y piedras preciosas. En ambas civilizaciones, al igual que las del viejo continente, se desarrollaron las ciencias y la ingeniería con igual grandeza.